Vamos a hablar de la última parte del tallo, que es el mesencéfalo. Para alivio de muchos, vamos a ver que aquí las cosas otra vez se simplifican bastante. El mesencéfalo es estructuralmente más sencillo que, que el resto del sistema. O sea que esencialmente, esencialmente aquí vamos a ver una cosa, que de todas las estructuras en el tallo, la que menos la que menos tuvo cambios durante el desarrollo ontogénico del sistema es precisamente el mesencéfalo, o sea que tendríamos que ver muchas características del tubo neural original, ¿okay? Muchos de los conceptos básicos del tubo neural original y la disposición de cosas, pues siendo muy parecido al tubo neural embrionario. Uno, dos, el, uno, dos, que la estructura acá de la disposición de las estructuras va a ser, eh, como decíamos, primitiva, pero además vamos a tener que la tendencia a la simplificación que ya vimos en el puente aquí se va a seguir aplicando. O sea, tengo más, ¿cómo se llama? Estructuras que tienden a reducirse en número, o sea, condensar, porque acuérdense que cada vez que pase por un proceso de filtrado o de procesamiento en un núcleo, voy a reducir la cuenta de estructuras y eso es lo que vamos a tener aquí, una cuenta menor. Veamos ahora el primero de los niveles del mesencéfalo. Aquí estamos en la porción caudal del mesencéfalo, o sea, a nivel de los núcleos del nervio troclear, que es lo mismo que decir los colículos inferiores, es el mismo nivel. No importa cómo lo llamen, se entiende que estamos hablando del mismo sitio. Ahora, si ven ahí, comparado con el puente que vimos ayer, otra vez vemos que las cosas no se parecen en nada y se debe al hecho de que aquí tengo otra vez una estructura donde hay una cavidad central. En este caso, esa cavidad central la vamos a conocer como el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. O sea que aquí tengo otra vez un esquema de cavidad central y según la lógica, entonces las cosas se van a distribuir en un sentido dorso-ventral. Segundo lugar, si se recuerdan de la etapa embrionaria, los, toda la sustancia gris quedaba en el centro y las fibras de la sustancia blanca quedaban afuera, ¿correcto? Pues aquí todos los núcleos, toda la parte interesante del paquete nuclear va a estar guardado aquí, ¿ve? En lo que vamos a llamar la sustancia gris periacueductal, ¿ok? No, donde están metidos todos los núcleos. Quiere decir que aquí volvemos incluso a la fase en el que teníamos en el embrión que decíamos que la capa del manto, o sea, los núcleos, que los núcleos de eh, los núcleos de las ambas placas quedaban en el centro, o sea, gris en el centro, recuerden, y ese gris central aquí que formaba la capa del manto, aquí se mantiene, ¿ok? Mientras que toda la periferia lo que vamos a tener es esencialmente estructuras conductivas, o sea, fibras. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar nuestro mismo análisis, pero antes de ello vamos a ver que este está dividido en 4
sectores en una división dorsoventral, así como en el bulbo teníamos cuatro sectores, en el bulbo no teníamos, en el puente teníamos dos sectores, base y tegmento. Aquí lo vamos a dividir en cuatro sectores. De dorsal a ventral, acuérdense, siempre aquí hacia arriba de la imagen es dorsal y hacia abajo es, por supuesto, ventral. Entonces, cuatro. El primer sector, viendo desde arriba, desde dorsal, es el techo mesencefálico o placa cuadrigemina, donde vamos a tener dos núcleos grandes. Los colículos, que son obviamente pareados, izquierdo y derecho. De ahí vamos a tener el tegmento, que representa, igual que en el puente, el tegmento, o sea, toda la agrupación de núcleos y fibras. Tegmento. De ahí, el pedúnculo cerebral, o sea, o pedúnculo mesencefálico, vas a tener dos sectores. Primero, la base del pedúnculo, donde tenés completamente ocupada la base por una capa gruesa, por un núcleo grande, grueso y pigmentado llamado la sustancia negra. Y por último, el pie peduncular, que representan todas las fibras descendientes de la corteza, de los ganglios basales, etcétera. O sea, las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares en el sentido general de la palabra. ¿Okay? Pie del pedúnculo cerebral. O sea que hay cuatro sectores ahí bien definidos, y en el centro decíamos todos los núcleos agrupados alrededor de la cavidad central formando la sustancia gris periacueductal. Ahora, aparte de eso, pues nosotros podemos hacer nuestro análisis acostumbrado. Y vamos a ver primero estructuras sensitivas o fibras aferentes. Y aquí, para nuestra conveniencia, todas las fibras aferentes están entrando en una nítida agrupación de cuatro tractos o cuatro grupos de fibras. Y toda la sensibilidad, de hecho, está resumida en estos cuatro grupos de fibras. En orden, vamos a ver. Lemnisco lateral. Lemnisco lateral, que es la suma de las fibras auditivas. ¿Ok? ¿De dónde se originó, decíamos, el lemnisco lateral? Del cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide, o sea, son las fibras del cuerpo trapezoide que decruzaron y se mezclaron. Entonces ahí tenemos audición. Debajo de él tenemos el lemnisco trigeminal. Que es la misma que lo podemos llamar por el alias, el tracto trigémino talámico dorsal. ¿Ok? Ese lemnisco trigeminal es la suma de las salidas del trigémino, del sistema sensitivo para la cara y cabeza. ¿Correcto? En otras palabras, ahí se resumen las salidas de los tres núcleos de esa columna, o sea, del núcleo del tracto espinal, del núcleo sensitivo principal y del núcleo mesencefálico que tenés ahí presente. Ya vamos a discutir ese núcleo, aunque ayer ya mencionamos su existencia. La salida de los tres se juntan y van a formar el lemnisco trigeminal o tracto trigémino talámico, que termina ¿en dónde? ¿Dónde termina el ¿En el tálamo? talámico?
En el tálamo. Perdón. ¿En dónde? En el tálamo. No te... no, yo estoy en mudo. ¿En dónde termina? En el tálamo. Obvio. En el núcleo ventral posterior medial del tálamo. ¿Ok? Porque después vas a tener, cuando veamos el tálamo, vamos a ver que tenés que integrar la sensibilidad de la cabeza con la del cuerpo para que tengas una, una sola impresión, vaya, una sola percepción de la sensibilidad como algo continuo, vaya, que no haya costuras o separaciones. Pero recordate que aquí estás manejando, por lo tanto, en ese lemnisco trigeminal, toda la sensibilidad cutánea y mucosa de la cabeza, ¿ok? De la cabeza, del todo el, ¿cómo se llama? Todo el componente sensitivo, tacto, tanto epicrítico como protopático, tacto, ¿okay? Temperatura, dolor, propiocepción de toda la cabeza. Entonces ahí va el sistema de la sensibilidad común para la cabeza. Sigamos viendo los lemniscos. Debajo de él vamos a tener el lemnisco espinal, que en este caso me representa que la suma de las vías espinotalámicas, o sea que ahí va tacto protopático, temperatura, dolor somático y el sentido del gusto, ¿no? Que se agregó. Y por último, el lemnisco medial, que maneja tacto epicrítico, propiocepción consciente y vibración, ¿correcto? O sea que ahí tenés todas las modalidades sensitivas agrupadas, porque ya no hay nada más que sumar. Solo faltarían dos modalidades conscientes ahí, la audición, digo, la visión y el olfato. La visión es una función directa del tálamo, ¿va? O sea, no tiene que pasar por el tallo porque vos no ves a través del tallo. Esa es conexión no solo directa con el tálamo, sino evolucionó iniciándose en el tálamo. Uno. Y dos, ¿cómo se llama? El olfato, porque el olfato ni siquiera pasa por tálamo, esa es conexión directa a la corteza, o sea que ninguno de los dos estaría presente físicamente acá. Quiere decir que aquí van todas las vías sensitivas agrupadas en un paquete. Nítido. ¿Por qué? Porque ahí estás literalmente a 1 centímetro de la terminación de todas las vías. Todas las vías van para el tálamo y el tálamo está a 1 centímetro de donde estamos. ¿Ok? Luego, aquí hay otro tracto sensitivo que es la decusación de los tractos espinocerebelosos ventrales. Pero déjame explicarte una cosa. Está ahí en el mesencéfalo, porque si te acordás de nuestra discusión, ese tracto subía así, ¿va? Había decusado en la médula, ¿va? Decusaba por acá, subía, y aquí tenemos bulbo, sube decusado, puente, y mira lo que pasa. Como tiene que dar la vuelta para salir, aquí está el mesencéfalo. Como tiene que dar la vuelta para salir, porque aquí está el pedúnculo superior, ¿va? Para dar la vuelta, cuando vos das la vuelta necesitas un poquito de espacio, entonces lo que hizo fue esto, mira. Entonces, realmente, lo que ahí no está haciendo nada, solamente está literalmente dando la vuelta. ¿Ok? Está dando la vuelta. Y entonces es lo que ves acá. Esa asa en el mesencéfalo donde sencillamente está dando la vuelta, pero ahí no está conectado con nada, solamente que necesitaba el espacio para dar la vuelta y se distribuyó ahí. Ok, ahora los tractos motores, y los tractos motores están nítidamente resumidos porque todos ocupan el pie del pedúnculo. Y aquí tenés 4 grupos de fibras, porque aquí tenés fibras córtico espinal y córtico nuclear.
¿Ah? Córtico espinal y córtico nuclear. Córtico nuclear se entiende hacia los núcleos pontinos y hacia los núcleos arqueados. Mira cómo van distribuidas. Aquí van las fibras temporopontinas en la porción más lateral. Van del lóbulo temporal, van del lóbulo temporal de los ganglios basales, parte, a los núcleos del puente. Aquí están las fibras frontopontinas, ¿ok? Del lóbulo frontal, de la corteza motora en el lóbulo frontal hacia el, ¿cómo se llama? Hacia los núcleos pontinos. Aquí vienen las fibras corticonucleares, que vienen principalmente para los núcleos arqueados, ¿va? Hacia los núcleos de los nervios craneales. Y todo este espacio, la mayor parte de las fibras acá, son las fibras córtico-espinales. ¿Sabes? Mira, entonces, de lateral a medial, temporopontinas, córtico-nucleares, córtico-espinales, frontopontinas. Y las fibras córtico-espinales van distribuidas ahí en una forma somatotópica. Somatotópico quiere decir que acá, solo lo voy a poner, las fibras van así, mira, cervical. A ver, voy a hacer más estrecho esto. Torácico, lumbar, sacro, mira, SLTC, cervical, torácico, lumbar, sacro. La mayor parte de las fibras obviamente van a ir para el miembro superior y van a distribuirse así. O te lo voy a poner en un dibujito auxiliar acá, mira. Si este es el pedúnculo, entonces tenés temporopontinas, corticonucleares, frontopontinas. Y si lo querés ver de esta manera, vienen así, mira. Está representada así, cabeza, fibras para la cabeza, el miembro superior, tronco, tronco, miembro inferior. O sea que yo vería algo así, un pichingo, tendría una representación, cabeza, miembro superior, tronco. Mira, miembro superior ocupa la mayor parte de las fibras, acá. Miembro superior acá, tronco, que es bien cortito, miembro inferior. Mira que hay una distribución somatotópica. Hacia acá estaría hacia medial. ¿Ok? O sea que aquí hay una distribución somatotópica dentro del mismo paquete de fibras. Las fibras no viajan al garete. ¿Ok? Bueno. Y ahí tenemos todas las fibras. Si te das cuenta, todo está nítidamente empaquetado. Ahora vámonos a núcleos. Aquí solo tengo una columna sensitiva existente todavía, que es el núcleo mesencefálico del trigémino. Núcleo mesencefálico. Que está manejando, ¿qué? Dijimos, la propiocepción. La propiocepción de la mordida. Y está alimentando, por supuesto, su salida alimenta al lemnisco trigeminal, o sea, viene para acá y alimenta al lemnisco trigeminal. ¿Por qué la propiocepción de la mordida? Ya lo hablamos ayer, ¿va? Lo último que te interesa es quebrarte un diente o peor aún, la mandíbula por estar mordiendo objetos duros. Pero además hay otro detalle. Esa, ¿cómo se llama? Propiocepción de la mordida o de la masticación tiene dos
dos corolarios ahí. El primero es que no solamente la proposición de la boca y de la mordida se refiere al hecho de morder objetos, sino que también en el humano, para articular y pronunciar, necesitas propiocepción. Vamos a ver. Paola, ¿alguna vez te han hecho algún trabajo dental bajo anestesia? Sí, Ok. ¿Qué es lo que pasa si querés hablar cuando todavía tenés la boca dormida? no se puede. Sí Hablas se con... puede. Sí, Vas a pero no se hablar entiende mucho. porque para pronunciar cualquier palabra yo necesito saber dónde tengo la lengua. Mira la diferencia en la posición de la lengua. Prueba a decir T. Y ahora D. La, T versus De, D. T de, versus D. La posición de la lengua es casi la misma. ¿Ah? Ahora la diferenciación que tiene entre P y B, por ejemplo, entre, no sé, papá versus babá. Y entonces empezás a hablar como paisano, como si vinieras de tierras bíblicas, porque no te diferencias entre P y B. Y entonces van a decir que Paola no estudias medicinas, mejor de ti que te vender telas. ¿Cuál es la diferencia entre P y B? Solamente es la presión que estás utilizando, pero si no sentís la boca, si no tenés la sensación propioceptiva, no podrías pronunciar. Por eso es que tener la lengua dormida te dificulta la pronunciación. O sea, corolario, el núcleo mesencefálico no solo para morder. Corolario número 2, gran parte de tu percepción del alimento es una percepción más táctil que en términos de sabor, porque realmente de sabores solo tenés 5, algunos dicen 6 tipos de receptores gustativos. Y lo que consideras el sabor de la comida es, en gran parte, en primer lugar, la sensación olfatoria. Si sabes, ya te ha tocado, por ejemplo, tener una de esas gripes que no sentís olores, vaya, o ahora que está de moda, a los que les dio coronavirus, ¿a qué sabe el café cuando tiene coronavirus? A nada, agua caliente. Proba taparte la nariz y tomarte una taza de café y te darás cuenta que sabe a agua caliente. Es más la sensación aromática, pero además es la sensación táctil. Vamos a ver, Paola, voy a agarrar y voy a hacerte una cosa muy maligna. Agarrar y voy a dejar abierta tu caja de cornflakes de hoy para mañana. Y mañana te voy a servir esos cornflakes en el desayuno. Completamente talludos, ¿va? ¿Qué pensarías de eso? no me lo voy a comer porque la textura va a estar horrible. La textura es horrible, sin embargo, lo primero que haces con los cornflakes es echarle leche para ablandarlos. O sea que esa es una de esas cosas que nadie puede explicar. ¿Por qué la gente se queja de que el cornflakes está ayuda y luego le echa leche para ablandarlos? ¿Va? Segundo Sabe lugar, mejor sin leche, doctor. Así como churros. ¿Sabes qué le echamos mi hijo y yo al cornflakes? Coca-Cola. No, salsa de tostitos. Obviamente Ah, no con leche. como son de maíz, saben Como como son nachos. chips, en vez de tortillas, que yo las encuentro saladas y duras, nosotros nos comemos el cornflake con salsa de tostitos y queda re bien. A mi esposa le dan calambritos, pero dice que eso no puede ser, pero le digo, nunca lo has probado, probalo, en serio, porque como son ligeramente dulzones, complementan bien el picante de la salsa, o sea, está usando la picante, quedan re bien. Bueno, ahora, volviendo al asunto, gran parte de la determinación de que si algo es comestible o no tiene que ver con la textura, ¿ok? O sea, porque vos asumís, por ejemplo, que si agarraras una manzana y la manzana estuviera toda babosa, que eso ya no está en buen estado, ya no se debe comer, ¿no? Esto está pasado. La desagradable sensación de agarrar un banano
y darte cuenta que no es tanto lo negro, sino que ya está todo aguado, ya está todo licuado porque se pasó. O sea que eso implica, gran medida la propiocepción, llevarme un mordisco de algo a la boca y darme cuenta que la textura es diferente y por lo tanto identificarlo como que se puede o no comer. No, eso ya no sirve. ¿Ya? Y aparte de la cuestión del mecanismo protector para no lesionarte a vos mismo. Entonces, la propiocepción es más importante de lo que vos creías y por lo tanto terminó con un núcleo dedicado en la columna. ¿Ok? Vamos a lo que vamos. Luego, vamos a poner acá, compartation. El compartation acá. Bueno, ese es el único núcleo de la columna y por supuesto es aferente somática general. Pero aquí vamos a caer con otro tipo de núcleo que está aquí. El colículo inferior en este caso, o núcleo cuadrigémino inferior. De hecho, ¿qué es lo que tenés acá? Es una situación. Este es un núcleo aferente, ¿ok? Pero no pertenece a una columna. ¿Por qué? Porque este es otro tipo de aferencia. Esto es lo que vamos a llamar aferencia secundaria o aferencia asociativa. Ahora, un núcleo asociativo aferente tiene una particularidad. Hasta ahorita, los núcleos que hemos estado viendo son núcleos de las columnas que son lo que llamamos aferencia primaria. Aferencia primaria quiere decir que recibe sus entradas de un receptor periférico, o sea, literalmente de la calle, y que procesa generalmente componentes discretos de la sensibilidad, o sea, toma, qué sé yo, la sensibilidad auditiva y la desarma en componentes, procesa los componentes, filtra, hace lo que quiera, lo que le toque, pero esa información vino, por ejemplo, en la audición vino directo del oído. Si era un núcleo para las modalidades de la sensibilidad cutánea, venía de los receptores de Ruffini, de Pacini, de quien fuera, que están en la piel. Pero hay un núcleo asociativo de dónde saca su entrada, porque no está conectado a ningún receptor. ¿De dónde vienen las entradas asociativas? De la misma información de las primarias. Exactamente. Puede ser de un núcleo primario o incluso de otro núcleo secundario. Lo importante es que recibe información que ya viene de segunda mano, que viene filtrado y que en general los núcleos asociativos se llaman asociativos porque su nombre lo dice. Juntan varias entradas. Ok, ahora, porque yo estoy procesando, por ejemplo, audición y por aquí estoy procesando propiocepción y por aquí estoy procesando otra cosa. Y yo junto varias entradas que pueden ser disímiles entre sí para integrarlas, para juntar varias cosas, hacer la conexión entre dos modalidades que de otra forma fueran totalmente separadas, fueran independientes. Los núcleos asociativos es que están sumando información de diferentes entradas. Y en este caso tenemos el primer ejemplo. Ese colículo es parte del sistema para el control de los movimientos de la mirada o de la cabeza. Si yo vengo y veo lo que está entrando ese colículo, es parte del sistema del FLM que vamos a ver, por eso tiene su propia análisis. Tomemos ese núcleo y veamos sus entradas. La principal entrada que tiene viene del tálamo. De hecho, estamos invirtiendo la dirección de las cosas.
El principal contribuyente ahí es el núcleo geniculado medial del tálamo. Y ese núcleo geniculado medial es el núcleo procesador o filtrador para la audición. Ahí es donde termina el lemnisco lateral. Y ese núcleo geniculado está diseñado de tal manera que te acordás que te dije que venían en el lemnisco lateral entradas del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora en el núcleo geniculado lateral yo voy a hacer ese trabajo que te dije de comparación entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿va? Que comparo. Como son 6 capas en ese núcleo, 3 capas reciben señal del lado izquierdo, 3 capas reciben señal del lado derecho. Comparo izquierdo, derecho, izquierdo con derecho, y saco las diferencias de fase y volumen. Eso me da a mí una indicación de la posición del sonido. Envío esa información al folículo inferior, que también está recibiendo información del cerebelo, que también está recibiendo información de propioceptiva de la columna del trigémino, de la posición de los músculos de la cabeza y cuello. Está recibiendo información también de la posición de los globos oculares. Vas a decir, ¿para qué? Bueno, ya verás. Y toda esta información la procesa y calcula no solamente la dirección del sonido, sino en qué dirección rotar la cabeza. Por ejemplo, vengo yo y si yo escuchar algo así, un sonido brusco, mi reacción natural es buscar la fuente del sonido. ¿Ah? Eso. Yo necesito saber hacer un cálculo para ver cuántos grados tengo que rotar la cabeza, de dónde encontrar el sonido. Y ese es el trabajo del folículo, hacer ese cálculo. Ser el centro para integración de los reflejos, cuyo origen o cuya fuente de localización del sonido. Y esos reflejos no solamente rotar la cabeza, también implica rotar la mirada conjugada, o sea, rotar los globos oculares para ver dónde viene. Si en este momento fuera pasando un avión allá afuera, yo oigo el sonido y mi respuesta lógica es buscarlo, porque además eso le da información a la corteza de que el objeto, la dirección del objeto que estoy viendo y la dirección del sonido que estoy escuchando son la misma, quiere decir que vienen del mismo origen y son por lo tanto la misma cosa. Pero te das cuenta que eso no lo pudiera hacer con un núcleo primario, sino que estoy sumando una serie de entradas para obtener, de hecho, más de una salida, porque aquí mandé una salida tanto al sistema del FLM como para otras áreas, por ejemplo, la corteza, para que la corteza pueda en su percepción consciente de cosas como el sonido, también determinar conscientemente la ubicación, ¿okay? Porque de hecho, aunque no, a veces la gente no se fija en eso o lo toma por hecho, pero si te das cuenta, yo tengo un mapa auditivo de mi entorno. A nosotros no le prestamos mucha atención porque generalmente utilizamos nuestro mapa visual del entorno para ubicar las cosas. Pero ¿y si no ves? Los ciegos se orientan por audio. ¿Mm? Está. Por eso, ¿sabes que para eso es el bastoncito, va? Paola, ¿sabes cómo se usa un bastón? Es ciego. Le pegan a los objetos para escuchar. No le pega, no le pegan. Le pegan al que los molesta por ciegos. Ese es el otro uso. Vos venís y agarras el bastón y andas. Tac, tac. ¿Has visto que tienen ese martillo? Taca, 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 taca. Porque es, aparte de decirles si el suelo enfrente de ellos tiene algún obstáculo, también generan un eco. Y ellos, por el eco, pueden calcular si hay, por ejemplo, una pared de vidrio que es bien reflectiva, es ecogénica, les va a dar a un ciego ya acostumbrado a hacerlo, le va a dar una impresión sonora diferente que, por ejemplo, un espacio abierto o una pared de ladrillo.
Y ellos están haciendo de esa manera, están utilizando lo que es el equivalente de un sonar, ¿ah? Para ubicar los objetos por eco. Y de hecho, yo tengo ahorita, aunque veo, tengo un mapa auditivo. Yo sé, aire acondicionado por acá, el compresor de la refrigeradora por allá, compresor de aire para pintar por el otro lado. Ahorita está apagado, si no nos dejaría trabajar. Ventiladora, el fan del laptop, en este momento girando. Y yo puedo ubicarme, si cierro los ojos, yo sé. Y como generan ecos, yo sé más o menos el tamaño de la habitación sin sin necesidad de verlo. O sea que también eso implica que para hacer el mapa yo tengo que hacer un poco de rotación de la cabeza para ver cómo cambia el eco. Y eso es función del colículo. Ayudarte a establecer tu mapa auditivo, que creo que hasta ahorita no sabías que nosotros estamos generando mapas sonoros del entorno automáticamente. Lo que pasa es que no le paramos mucha atención porque solo son, en condiciones normales, un complemento a mi mapeo visual. Pero de hecho, yo puedo de noche, y es una cosa que uno debe aprender, a ubicarse por eco y por posición, vaya, navegación a estima, dentro de su propia casa. Porque puedo asumir que si se va la luz en tu casa, te vas a, te vas a desorientar. O sea, si va la luz, no tenés cerca la linterna o el teléfono, ¿cómo te ubicas en tu casa? Sin embargo, yo como me acostumbré a eso, a tener todas las luces apagadas de noche y a navegar, por lo menos dentro de mi casa, sin necesidad de encender la luz. Segundo, exigirle a los demás que lo hagan porque yo tengo un problema. A mí cualquier lucecita o cualquier sonido me despierta, yo me despierto con nada. Entonces, la orden es apaguen todas las luces porque incluso el reflejito que se cuela bajo la puerta es suficiente para molestarme y no dejarme dormir. Y entonces, o apagan las luces o me escuchan a mí. Luego, entonces, tenemos ahí el techo mesencefálico cubierto. Vamos a ver, y ahí terminamos con los núcleos del sector sensitivo. Vámonos a los núcleos motores. Aquí tengo el último, un núcleo motor, porque ya estamos terminando con la columna, que es este, ¿va? El núcleo troclear. El núcleo troclear, correcto. Y ese núcleo troclear, ya explicábamos en días pasados que por la manera en que quedaron organizadas las columnas motoras, acordate, solo le quedaba a ese sector del mesencéfalo un músculo, el músculo troclear u oblicuo superior. Y aquí está su nervio. Fíjate bien la posición de la salida de él por el dorso del tallo, y es el único nervio que hemos visto que sale por ahí, por lo tanto es distintivo. Es el único nervio que uno sale por ahí y dos trabaja contralateral. Mira, el troclear, el núcleo izquierdo controla el músculo del lado derecho, porque por aquí seguiría a ir hacia la órbita derecha. Es el único nervio que trabaja contralateral de los tres. El oculomotor es ipsilateral, el abducens es ipsilateral. Y la teoría te dice filogenéticamente que este troclear originalmente salía por aquí, mira, trabajaba como los demás nervios ipsilateralmente, pero con el tiempo, como tenía que acomodarse las vías cerebelosas, se migró para el dorso, o sea que empezó a salir progresivamente más dorsal hasta que terminó acá, saliendo de la parte de atrás del tallo, o sea, contrario a todos los demás. Y es el único núcleo de las columnas que decíamos que siendo por lo tanto un núcleo de las columnas para el movimiento ocular, es eferente somático general. Todos los tres nervios lo son. Por último, tenemos acá núcleos
motores de esa columna, y aquí solo está esta columna, y aquí tengo este núcleo que es, decíamos, la sustancia negra. La sustancia negra que te ocupa toda la base del pedúnculo, SN, pertenece a la columna eferente somática general porque está involucrada con el movimiento, con el control del movimiento voluntario. Pero aquí debo explicarte un par de cosas. La primera, ese es un núcleo que está anatómicamente en el mesencéfalo, pero fisiológicamente no pertenece ahí. Ese núcleo es parte del sistema de los ganglios basales. Entonces veamos tres cosas. Primero, ¿por qué es negra? Porque es negra la sustancia negra. Por la melanina. Tiene melanina. Y la melanina, dijimos, es el desecho de la producción de dopamina. ¿Okay? Recuérdense, así como te explicaba, si, qué sé yo, si tenés un aserradero, alrededor del aserradero va a haber un montón de aserrín, por supuesto, y vos puedes distinguirlo por que hay una montaña de aserrín, supongo que ahí trabajan con madera. Si es una bloquera, va a haber un relajo de bloques quebrados ahí en frente, ¿va? Amontonados. Bueno, aquí producís dopamina y el desperdicio o el residuo, cuando falla el sistema que produce dopamina, es melanina. Por lo tanto, este núcleo se va pigmentando y se va pigmentando más con la edad. ¿Ok? Se va pigmentando más con la edad. Quiere decir que en un niño casi no se ve, pero a mi edad este es negro, negro como un cubo. Número uno. Número dos, esa sustancia negra tiene dos componentes, porque no es un núcleo homogéneo y compacto, tiene dos porciones. La porción compacta es una maquila de dopamina. Digo maquila porque no se utiliza aquí, sino que toda la dopamina que produce se exporta a los ganglios basales donde regula la actividad, modula la actividad en los ganglios basales. Ya hablaremos de eso. Y la porción reticular está intercalada. La porción reticular, de hecho, es un núcleo de los ganglios basales. Es parte del sistema de lo que vamos a llamar el canal oculomotor del pálido. ¿Ok? Ya después hablaremos qué quiere decir eso. Básicamente es un núcleo regulador de la actividad de los ganglios basales por una parte y por otra es, de hecho, parte de un circuito en los ganglios basales. ¿Okay? Entonces, como tiene que ver con el movimiento voluntario, le hace ganglios basales otra vez, lo metemos en el componente de la columna eferente somática general. De ahí, la formación reticular. Formación reticular acá se ubica en este sector, mira. Este es el sector de la formación reticular en el mesencéfalo. Ventral, en relación ventral con con el sector gris periacueductal. Entonces aquí lo ponemos FRTE en verde. Y por último, el fascículo longitudinal medial, el sistema para el control de la mirada. ¿Dónde va a estar? Obviamente cerca del núcleo que controla, que es el troclear. Entonces aquí está, mira, el FLM en morado. Y de paso, este FLM tiene conexiones por acá para juntarse con el colículo inferior porque son parte del mismo sistema. Resultado, viste que esta explicación era mucho más corta. ¿Ya? Entonces, busquemos características. Aquí la vamos a poner aparte. Primera característica. 1. La división dorso-ventral. ¿Ok? En 4 sectores. 2. Retornamos al esquema de cavidad central.
3. Todas las vías sensitivas se agruparon en un paquete bonito de 4 lemniscos. 4. Aparecen los folículos inferiores. 5. La decusación de los tractos espinocerebelosos. 6. Se forma la sustancia negra. ¿Qué más? 7. El núcleo mesencefálico del trigémino. 8, por supuesto, el núcleo inervio troclear. Y ya tengo 8, me basta. Me falta, 9, la sustancia gris periaqueductal que junta todos los núcleos y que agrupa ahí todas las estructuras nucleares. Por tanto, veamos dónde quedan las cosas ahora en términos de colores, ¿va? Acuérdense, la decusación ahí solo es un pedacito que sale y no nos debe complicar la historia. Mira que las estructuras motoras están quedando en posición ventral. ¿Okay? Mira, ventral. ¿Qué más tengo acá? Núcleos sensitivos, dorsales, núcleos motores, ventrales. Rojo y verde quedó junto, ¿no? Verde. Y tenemos una cavidad central para marcar aquí el punto donde debería estar la frontera. Siempre tiene que pasar a través de la cavidad. Por lo tanto, acá es fácil de determinar. Mira, surco limitante, surco limitante. Y volvemos al esquema. Alar. Basal. Mira, como ves, la simplificación de las estructuras me ayudó muchísimo aquí. ¿Cabal? ¿Hay preguntas con este sector? Doctor, la sustancia negra entonces pertenece al pie. Al pie, a la base. La sustancia es la base, ocupa toda la base del pedo. Ok, ¿y el pie entonces son los tractos? Son los tractos, sí. Ok. Y solo confirmando, es sustancia gris periaqueductal. Acueductal, porque está alrededor del acueducto. Ok. Vaya. Entonces vámonos al siguiente corte. Cliriemos acá. Quitemos todo esto. Y vamos a agregar ahora el siguiente nivel. El último de los niveles del tallo, el nivel del complejo nuclear del óculo motor. Déjame buscarlo. Aquí. No. Ok. Ahora acá. Estamos arriba. Estamos a nivel del mesencéfalo, ya casi a nivel de la unión con el diencéfalo. Este es el nivel del complejo del núcleo oculomotor. Fíjate bien que dije complejo nuclear y no núcleo oculomotor. Y ya vamos a caer por qué. Si te das cuenta, este es bien parecido al anterior. Tenemos nuestro esquema con el acueducto acá. ¿Correcto? O sea que es, por definición, ese es un esquema de cavidad central. Luego, vamos a ver y hagamos nuestro análisis.
La sustancia gris pericolectal sigue siendo un algo ahí, ¿verdad? Estamos acá. Listo, ¿eh? Gris pericolectal en su posición. Busquemos las estructuras siguiendo nuestro análisis, que ya para ahorita deberíamos conocerlos. Los 4 lemniscos, ¿no? Doctor, ¿hay algún nombre para el conjunto de los 4? ¿O no? No, la agrupación de los lemniscos. Entonces, lemnisco lateral, lemnisco trigeminal, lemnisco espinal, lemnisco medial. Y aquí estás a 5 milímetros del tálamo, o sea que ya no va a haber más fibras sensitivas. Ahí están todas y todas completas. Las fibras motoras ahora. Vamos a tener decíamos temporopontinas, corticonucleares, frontopontinas y corticoespinales. ¿Ah? Corticoespinales. Y aquí recuerden la idea que viene cervical, torácico, lumbar, sacro. O sea, dispuestas siempre en forma somatotópica. O sea, cabeza, miembro superior, tronco, miembro inferior. ¿Okay? Siempre así, siempre igual. ¿Okay? Entonces, las vías motoras descendentes, aquí está una y aquí está la otra. Este es el tracto rubroespinal. ¿Ok? Que se forma aquí y que, según lo que habíamos visto, aquí está su decusación también, el tracto espinal y la decusación del tracto rubroespinal. ¿Ok? Después revisitaremos eso. Núcleos sensitivos o núcleos aferentes. Núcleo mesencefálico del trigémino. Que decíamos que alimenta principalmente acá al lemnisco trigeminal. ¿Ok? Ya mencionamos, este es aferente somático general y lo marcamos acá como el último núcleo de la columna sensitiva a cualquier nivel. Arriba de él, en el techo, ahora cambiamos de colículo. Este es el colículo superior. Háganlo más grande que en su dibujo, porque ahí lo mezquinearon todo. Ese es un núcleo grande y abulta la placa. Aquí tengo colículo superior. Ahora este colículo superior es la cabeza o el control central, si así lo querés, del mecanismo de rotación de la cabeza y del control de la mirada, del seguimiento de la mirada. Recibe señales de todo el sistema del FLM, pero en particular su principal entrada viene del núcleo geniculado lateral del tálamo. Vienen las entradas para acá del núcleo geniculado y ese núcleo geniculado es el que procesa la señal que viene de las retinas. O sea que ahora tenemos otra entrada. Este está recibiendo entradas visuales y esas entradas visuales, ahora veamos qué es lo que pasa con el núcleo geniculado. ¿Ok?
porque ese todavía no nos hemos metido con él. En el núcleo geniculado pasa lo mismo que con la audición. La información visual que estás captando viene de las dos retinas, viene mezclada 50 y 50 de cada una de las dos retinas, las mitades contralaterales, si así lo quisieras, y llegan al núcleo geniculado. Y el núcleo geniculado está organizado en capas también. Ahora, como está organizado en capas, yo estoy comparando la imagen de una retina con la imagen de otra retina. Y mira qué es lo que pasa. Hace este experimento, pone tu pulgar acá. Ahora cerra el ojo izquierdo. Cerra el ojo derecho. Así ve. Si vos estás enfocando el pulgar, parece moverse. ¿Okay? Eso es porque realmente los dos ojos no están enfocando visiones ligeramente diferentes. Es el principio de la percepción en 3D. Y esa diferencia, el núcleo geniculado lo puede utilizar para calcular la dirección y la distancia del objeto que estás viendo. Ahora yo tengo esa información y si este objeto se mueve, va a proyectar imágenes diferentes en la retina y por supuesto el núcleo geniculado lateral puede detectar eso. De hecho hay un sistema para detectar movimiento que está incorporado, que es parte de la circuitería ahí, lo que llamamos el sistema magnocelular, un sistema donde tenés las neuronas alambradas de tal manera que no solamente te van a detectar movimiento, sino que te van a detectar automáticamente en qué dirección se mueve. Eso lo veremos el semestre próximo en fisiología. Bueno, si doy fisiología, ¿va? Si doy fisiología. Entonces, ya sabe, doctor, que va a haber Fisiolab. Sí, ya sé que hay laboratorio, ese lo está organizando Suazo. No sé qué está organizando, la verdad. No. Yo no, por razones múltiples, yo no me meto con los laboratorios. O sea, con la única excepción que haría es ya cuando esté la convocatoria de instructores y la supervisión de la formación de instructores, ahí sí, porque yo estoy más interesado, no en los laboratorios en sí, sino en formar a los instructores. Tengo mis ideas al respecto. Y sí, el laboratorio de fisiología es importante, o es útil para los estudiantes, pero también es útil porque de ahí se saca gente que va a ser no solo instructores, sino que eventualmente de ahí es que seleccionarías a la gente que algún día van a ser docentes ahí en esa facultad, ¿va? El día no tan lejano en que la gente que estamos ahorita trabajando nos jubilemos. Pero yo no voy a estar ahí con 90 años dando clases, ¿se entiende? De hecho, mi idea es que en cuanto llegue a la edad mínima para jubilarme, que son 65, me voy a jubilar. La universidad me paga cuando yo me jubile, la universidad me retira con mi salario completo. O sea que me puedo dedicar a vivir cómodamente en mi casa, solo haciendo medicina privada y sin calentarme la cabeza. No tengo ganas de morirme en la universidad, pero para poderme ir tengo que dejar a alguien a cargo, ¿no? Entonces de ahí viene el Fisiolab, que decimos, es la idea de que de ahí salen los futuros docentes. Esa es la parte importante, la parte que yo quiero recalcarle a la facultad y que todavía, por lo menos este año, ya alguien, al fin, se le ocurrió la idea de que ya hay uno de histología, ya están formando el de embriología, está el de fisio, algún día va a haber de neuroanatomía, ese es otro asunto, ¿va? Es otro asunto, hay bastante que arreglar antes de poderlo echar a andar, pero se puede, ¿eh? Porque al fin Doctor, y al cabo, es que iban a abrir primero el de neuroanatomía, pero invitaron los de CU, a los de San Pedro a formar el Fisiolab como tal, y pues el Neurolab viene para el otro año. El Neurolab no tienen ni una sola no llena ni una sola de como las 17 condiciones para que eso sea real. Y a mí me preguntaron y les dije, no, tenemos que empezar por la infraestructura física del laboratorio, ya existe
yo ya tengo manual y todo desde ese año, fue creado, y la discusión, pero no, por lo menos no como yo lo concibo. Ya dije que si no se hace bien, conmigo no hablen. Conmigo no hablen, porque no, yo no voy a hacer, no voy a validar algo que no esté de acuerdo a las normas científicas para una cosa de estas. Entonces ahí está, tal vez el otro año, pero es que no tienen con qué ellos, esta gente, o por lo menos el diseño original, estaban mezclando la gimnasia con la magnesia. Yo no, dije, no es así. Yo tengo una idea. Cuando se hizo ese laboratorio, ese edificio, se le pidió a todo el mundo algún tipo de entrada sobre el laboratorio. Se pidieron unas cosas y se compraron otras. Y además los planes, o sea, la disposición de lo que se iba a hacer, porque eso, dependiendo de lo que vas a hacer, condiciona lo que vas a comprar. Y esta gente se salió con un plan que no tiene nada que ver ni con lo que se había pedido, ni con la enseñanza de la neuroanatomía. Entonces yo le dije, no, háganlo bien o no lo hagan. Entonces en ese pleito he estado por años. La otra es porque no tienen instructores. Para tener instructores hay que formar instructores. Y para formar instructores se requiere tener una infraestructura, se necesita tiempo y se necesita pues entrenar a la gente que haga las cosas bien y se necesita un plan. Entonces todavía no tienen plan. Entonces hay que hacerlo primero, la planificación y luego llamar. Y querían que el laboratorio lo dieran, eso de hace varios años. Querían poner el laboratorio y decir, no, que lo vayan a dar los docentes. Ya te imaginas qué fue lo que pasó, ¿ah? Me dijeron, no, el doctor va a dar el laboratorio. Mejor no se mete en eso. Ya te imaginas que, no, es que yo no dije que no me iba a meter, ya te imaginas, yo dije exactamente lo que pensaba. Y le dije, no. Mira, yo empecé mi experiencia dando clases cuando tenía la edad de ustedes. Estaba en quinto año y empecé con el laboratorio de fisiopatología allá en Tegucigalpa, mi instructor de fisiopato. Después de la instructoría, bueno, por una historia larga, terminé dando clases. Me fui a la residencia, me hice especialista, etcétera, y bueno, terminé en docencia también. Entonces, a mí me parece absurdo que vaya a ser ahorita con 50 años y una especialidad el equivalente de lo que hacía cuando estaba en tercer año de medicina como instructor de morfología, ¿va? Entonces, no, esa es oportunidad para ustedes. Yo estoy quitándole el chance a alguien si me meto a dar el laboratorio. Voy a formar a la gente y que la gente del laboratorio. Segundo, el instructor de laboratorio tiene que encargarse de cosas como, por ejemplo, como cuidar el material, limpiar el laboratorio, organizar las cosas para la próxima sesión de práctica, etcétera. ¿Vos me concebirías a mí agarrando una escoba o un trapo de limpiar? Y barriendo el laboratorio. No, doctor. No, ¿ah? Si normalmente hasta si ya estoy en un punto en la escala socioeconómica donde ya puedo levantarme de la mesa y dejar el plato y que otro lo recoja por mí, ¿va? Ya puede que lo haga en una necesidad, pero hacerlo por rutina no. No, la universidad no me tiene para eso. Entonces hay que formar instructores. Y entonces por ahí se empieza. Entre lo que vos llamas a formar instructores y lo que echa a andar un laboratorio ya bien arrancado, toma un año. O sea que ni siquiera para inicio de 2022 será probablemente para mi cronograma de trabajo, si empezáramos el primer semestre de 2022, el laboratorio echa a andar en 2023. Me tenés que dejar todo bien hecho para que arranque, si no terminas con una mezcolanza. Y yo no hago mezcolanzas. Volvamos al asunto. Entonces, como decía, estás calculando esa información que viene de las dos retinas y estás sacando de ahí la información de la dirección del movimiento, la distancia del objeto, y se lo estás pasando al polículo superior, y el polículo superior va a tomar información de ahí, información del cerebelo, información propioceptiva de la posición de ojos y cabeza,
Información propioceptiva incluso de los núcleos vestibulares que te dicen si estás desplazándote en tal o cual dirección y hacer todos los cálculos para correlacionar las dos cosas, o sea, para mantener tu objetivo en la mirilla independientemente de cuál sea tu movimiento o el movimiento del objetivo. O sea, tenés algo que es crítico para orientarte por la visión, que es mirada estabilizada. ¿A qué me refiero con mirada estabilizada? Suponete que yo agarre este teléfono, pongo a filmar con la cámara y ando caminando así, mira. Cuando yo quiera ver la película que grabé o el video que grabé, aquello se sacude todo, ¿va? O si estás queriendo filmar desde tu carro, incluso con que estos ya tienen un mecanismo un poco crudo de estabilización de la cámara, pero aquello se sacude y es casi inutilizable. Sin embargo, yo voy manejando el mismo carro y por mucho, vaya, y puedo ir en el carro y voy leyendo el periódico y no importa qué tan mala sea la carretera, vaya, puede ser una carretera de tierra y el carro se balancea, el periódico se balancea y mi cabeza también, y sin embargo yo puedo leer sin ningún problema, no es ninguna hazaña, porque tenés mirada estabilizada. Si yo voy, no sé, y voy en el carro se sacude todo, y por supuesto mi cabeza vibra toda, sin embargo, yo puedo estabilizar la mirada lo suficientemente bien para ver por dónde voy y puedo seguir manejando sin que sea un solo borrón. Pero para hacer eso necesitas un montón de cálculos y un montón de ajustes. Ese es el trabajo del baboso colículo. ¿Ok? Vámonos, continuemos con el sistema. Para terminar esto y después vamos a ver el sistema de estabilización. Ahora, los núcleos motores. La sustancia negra, ya la conocemos. Sustancia negra, como decíamos, parte de la columna deferente somática. Luego acá tenés otro núcleo, el núcleo rojo. Núcleo rojo. También parte de la columna deferente somática. Y del núcleo rojo es que se van a formar y decusar los tractos rubroespinales. Rubro quiere decir rojo en latín. ¿Ok? Mira, aquí está la decusación. Entonces, este núcleo rojo representa el punto donde convergen todas las entradas o todos los controles no conscientes del movimiento. O sea, este núcleo rojo va a ser el punto donde recibe señal de los ganglios basales, del cerebelo, de la formación reticular, de la corteza, de hecho, de la corteza cerebral, y todo se suma acá, porque estos tractos rubroespinales ya sabemos que controlan a la lámina motora. O sea que yo puedo utilizar una señal al núcleo rojo y condensar varias señales, o sea, hacer asociación, de hecho es un núcleo asociativo en ese sentido, para controlar mediante su salida, que es la vía rubroespinal, controlar cosas como la fuerza muscular y el control dinámico del tono, ¿ok? Manipulando la lámina 9, por lo tanto, pertenece a un mecanismo no consciente de ajuste al movimiento, por lo tanto sigue siendo eferente somático porque ajusta músculo voluntario, ¿no? Considerando la hora, vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a terminar y el lunes seguimos, que es un pedacito que me falta para explicar el complejo del oculomotor en y empezar a ver el cerebelo. El tema del lunes es cerebelo, ¿ok? La parte del FLM y el control de la mirada voluntaria va a quedar en video. El video va a subirse el domingo en la mañana, ¿ok? El complemento dice
todos estos reflejos de rotación de la cabeza, domingo por la mañana, en video. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, doctor. Ok. Entonces, el lunes, bueno, aplicar lo que me falta para concluir el tallo y hablar del cerebelo. Van a estudiar el respectivo capítulo, ahí tienen en el campo virtual el material que deben de haber, que tienen que tener leído para el lunes. Si no hay nada más que ver, entonces nos vemos el lunes. ¿Okay? Bye. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Feliz feliz semana, semana. doctor. Bye, doctor. Bye.